Bendito Padre Celestial, gloria y alabanza damos a usted en esta mañana de Santo Sábado para honrarle, alabarle, agradecerle por el perdón de nuestros pecados, agradecerle porque usted hace posible la vida, el bienestar de cada hermano, su cuidado y protección. Gracias, Señor, porque usted obra poderosamente en las personas sinceras que aman a Cristo y que buscan la verdad para obedecerla. Es hora, Señor, de que usted nos ayude a entender de qué lado estamos, qué lugar vamos a ocupar en esta inminente crisis en la que estamos entrando de la ley dominical, y que usted, por favor, nos dé el colirio celestial para ver, Señor, la verdad, conocer al verdadero Cristo, su sana doctrina, saber lo que significa realmente el mensaje del tercer ángel y poder seguir en este proceso en el camino al cielo, tomados de la mano del Señor Jesucristo, del verdadero Cristo. Quiero agradecerle por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que están en la sala de Zoom, quienes están con ellos, y aquellos hermanos que de alguna manera hacen lo posible por buscar la verdad, escuchando en este ministerio el remanente historicista, protestante y reformador mundial, buscando la verdad y buscando el escrito está para obedecerle. Donde quiera que mis hermanos se encuentren, por favor, bendígales, aliéntelos, sosténgalos y por favor síganos ayudando, dirigiendo. Denos la seguridad, Señor, que estamos de su lado, que usted nos ha llamado a ser elegidos y fieles, como fieles atalayas que usted ha traído para este tiempo de la 11ª hora y poder abrazar este mensaje y dar el mensaje final de Dios a un pueblo que está hundido en la apostasía, en la traición, en el pecado, en la mundanalidad. Gracias, Señor, por amarnos y por darnos ese honor de pertenecer a esta familia adventista historicista mundial. A los hermanos, donde quiera que estén, impártales su bendición y que en esta mañana todo lo que digamos y hagamos sea para darle honra y gloria al verdadero Cristo y para, Señor, alzar la voz como verdaderos atalayas en este momento, Señor, de crisis, donde hemos de tomar una decisión de qué lado hemos de estar para asegurar o nuestra salvación o la perdición de todos aquellos que van a colocarse del lado de la bestia y pelear contra el Cordero. Señor, gracias por amarnos y cuidarnos y protegernos. Pido su bendición para cada niño presente, para mis hermanos, mis hermanas, para los ancianos, los jóvenes y para todos aquellos, Señor, que van a escuchar su palabra en diferido a través de la sala de Zoom en el YouTube y aquellos hermanos que nos están contactando para poderles compartir estos materiales y este mensaje del tercer ángel. Agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados hermanos, Amén. le damos la gloria y la honra a Dios porque hoy hemos venido a presentar su palabra. Esperamos que Amén. sea de bendición para muchos hermanos sinceros, para muchos hermanos que están anhelando conocer la verdad y despertando para poder colocarse de parte de Dios y de su justicia. Así se desplomen los cielos. El tema que hoy vamos a empezar a estudiar lo vamos a hacer durante 2 sábados, ¿cierto? Hoy vamos a iniciar a estudiar este tema que lo hemos titulado así, las religiones y la ley dominical, el papel de la religión en la ley dominical, ¿sí? Para esto estoy aquí presentando
dos titulares de diferentes periódicos a nivel mundial con el fin de hacer una comparación y un seguimiento de lo que ha sido el papel fundamental de las religiones en el apoyo hacia la ley dominical, especialmente en las llamadas cumbre de las Naciones Unidas, las famosas COP. Del lado izquierdo de sus pantallas, ustedes están leyendo que el 7 de noviembre del año 2023, recordemos que cada año en el mes de noviembre se realiza la cumbre de las Naciones Unidas, donde previamente se hace la reunión del G20, que es la reunión de las 20 religiones más poderosas, juntamente con los poderosos, ¿cierto? Y estos foros interreligiosos que preparan para la ley, para la famosa COP. En este caso, en noviembre de 2023, se anunció mundialmente que la COP28 de ese entonces, del 2023, iba a tener el primer pabellón de la fe en una cumbre climática de la ONU. Hace un año se instituyó el pabellón de la fe, que no es más que reunir a todas las religiones del mundo para apoyar la ley dominical, y en ese pabellón de la fe claramente presentamos la evidencia de la presencia de la denominación adventista del séptimo día. Ahora en noviembre 5, casi al año, en el mismo mes, solamente con diferencia de 2 días, en noviembre 5 del 2024, en este periódico se anunció que Bakú iba a acoger la cumbre mundial de líderes religiosos en la antesala de la COP29, en el marco de la COP29. Así que realmente lo que vamos a estar analizando, hermanos, es presentando un informe a la vez del progreso de la ley dominical en el mes de noviembre, y también analizando el papel de las religiones y su influencia en la ley dominical como cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Aquellos enemigos del mensaje del tercer ángel le hacen creer a las personas que las religiones no tienen nada que ver con la ley dominical, ¿cierto? Que no tienen nada que ver las religiones con la ley dominical, pero obviamente que esto es una trampa, es un engaño, y más aún cuando les dicen que la Iglesia Católica, que el papado no tiene nada que ver con la ley dominical. Por eso este servidor ha decidido seguir alzando la voz, presentarle a los hermanos las evidencias del cumplimiento profético acerca de la unidad de las iglesias para imponer la ley dominical a través del Estado, a través del gobierno, ¿sí? Entonces estaremos moviéndonos, hermanos, en estos 2 sábados, en este estudio. Por ahora iniciaremos un resumen, o vamos a recordar para poder hilar con lo que acaba de suceder en la COP29, para poder conectar, ¿cierto? Vamos a revisar lo que fue también el papel de las religiones en la COP28. Se trata, hermanos, de no destacar tanto la parte política, sino más bien la unidad de religiones con la bestia en el apoyo de la ley dominical. Y se trata también de destacar el papel que la iglesia adventista, como iglesia caída, como iglesia, como denominación del Estado, unida en ecumenismo, está desempeñando para llevar a todos sus miembros a recibir la marca de la bestia. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, y estaremos presentando cómo la denominación adventista está llevando a los niños
a reunirse para participar en la Eucaristía Dominical de la Iglesia Católica y cómo ha venido preparando desde sus púlpitos a los miembros de la denominación adventista para recibir la marca de la bestia, aceptando el domingo como el santo sábado para ellos, ¿cierto? En cumplimiento de la profecía. Así que, hermanos, el objetivo de presentar este tema no es presentar solamente noticias, sino presentar estas noticias no son noticias comunes, ¿cierto? Sino presentar evidencias de cómo las iglesias caídas, y allí incluyo a las 5 grandes religiones a nivel mundial, ¿cierto? Que son los cristianos en todas sus denominaciones, ¿sí? Evangélicas, adventistas, los cristianos, los budistas, los hinduistas, los judíos y los musulmanes, que son las 5 grandes religiones que existen a nivel mundial. El papel de la religión, hermanos, de una manera extraordinaria hacia la ley dominical. Uno podría esperar que la ley dominical, que es un hijo del papado, el domingo como día de reposo, lo puedan apoyar nomás los católicos. Y más cercanos a los católicos, pues los evangélicos y los adventistas, ¿verdad? Pero esto es un asunto, hermanos, de toda índole religiosa y está predicho, profetizado, que aún, hermanos, los paganos, aún los judíos, los budistas, los hinduistas, los musulmanes, iban a formar parte de este gran movimiento en favor de la ley dominical y como dice las Sagradas Escrituras, en una segunda aplicación, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 17 12 al 14 podemos leer donde dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bueno, el hermano Urias Smith da esta aplicación al pasado cuando los 10 reinos en los que se dividió Roma apoyaron a la bestia, ¿verdad? Apoyaron a la bestia y por una hora no significa los 60 minutos que conocemos ahora, sino un tiempo determinado. Cuando el Señor dice, llegará la hora en que, bueno, llegará un tiempo determinado, ¿verdad? Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pero, hermanos, esto se repite ahora con los poderosos de la tierra, ¿cierto? Con las grandes religiones, con los políticos que se han unido en abierta oposición a la ley de Dios, en abierto pisoteo de la ley de Dios, como dice la palabra de Dios se cumple. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hablando de estos reyes de la tierra, de estos poderosos que se reúnen en las COP y a través de la ONU, ¿cierto? A través de del G20, a través, hermanos, también de las cumbres climáticas, ¿sí? Estos tienen un mismo propósito y el propósito que tienen todos estos reyes de la tierra, religiosos, ¿cierto? Es entregar su poder y su autoridad a la bestia. Por eso la profecía se cumple donde dice, todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, ¿sí? Y todo el mundo adoró al dragón y adoraron a la bestia se cumple ante nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, estos unidos, estos poderosos de la tierra, estos sistemas religiosos unidos en ecumenismo, para luchar contra el Cordero, dice, pelearán contra el Cordero. ¿Sí? Estos están luchando contra el Cordero. La denominación adventista está luchando contra el Cordero porque ha falsificado al verdadero Cordero, presentando un falso Cristo, ¿sí? Una falsa doctrina. Está peleando contra el Cordero. Y aquellos que defienden a la denominación adventista, a sus líderes,
sus escuelas sabáticas jesuitas, su cianuro, el cianuro que viene en las escuelas sabáticas, en sus libros, en sus sermones, en sus revistas del anciano, en la revista avanzada, en la revista de los directores de escuela sabática, del anciano, de los misioneros. Ese cianuro que viene allí es precisamente una evidencia de que están levantándose contra el verdadero Cristo, están peleando contra el Cordero, pero ellos no van a prevalecer porque dice la palabra de Dios, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Sí? El Señor Jesús dijo en Juan 1:29, hablando, Juan el Bautista dijo, refiriéndose a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Cristo como el Cordero. Isaías 53 presenta a Cristo como el Cordero que fue llevado al matadero. Y el libro de Apocalipsis presenta a Cristo como el Cordero que fue inmolado desde principios de la fundación del mundo, ¿verdad? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Cierto? Estos poderosos, estos religiosos y políticos que se han unido, tienen un solo propósito, hermanos, y es el propósito de Roma, de recuperar su poder, de instaurar el domingo como día de adoración y día de descanso. Están peleando contra el Cordero. Tienen un mismo propósito, ¿cierto? Entregar su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, por allí escuchaba esta frase en la mañana de algunos que defienden lo indefendible, aquellos que defienden el ecumenismo, aquellos que defienden a Roma, aquellos que aún oran por el representante de Satanás en la tierra, el obispo de Roma, el Papa, están peleando contra el Cordero, ¿sí? Se han hermanado con el ecumenismo y la ramera y sus hijas en una falsa religión, en una falsa paz, en una falsa armonía, en una unidad prohibida con Dios, porque el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, hermanos, es hora de que nosotros vayamos colocando nuestros pies en el lugar del Cordero. Es hora de que nos vayamos poniendo del lado de la verdad y de Cristo, así se desplomen los cielos, hermanos. Un día tendremos quizás que separarnos de nuestros hijos rebeldes. Un día tendremos que dejar esposas o esposos o hermanos o padre o madre o hijos o tierras o casas por causa de la verdad, hermanos, ¿sí? Nosotros como padres tenemos el deber de reprender el pecado, la apostasía de nuestros hijos, como quizás no líderes religiosos, pero sí como quizás como personas que el Señor nos ha dado dones para poder presidir una reunión como evangelistas o instructores o colportores o médicos misioneros o maestros de instrucción. Tenemos el deber de reprender el pecado, hermanos, y tenemos el deber de hacer sonar la alarma, de tocar la trompeta y luchar tesoneramente contra la bestia. ¿Sí? A pesar de que sabemos, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra príncipes de las tinieblas que están dirigiendo a estos sistemas religiosos que están en apostasía. Bueno, al respecto de este tema, hermanos, no podemos dejar por fuera la reelección en este mes de noviembre de este católico jesuita reelegido, el presidente Donald Trump, ¿cierto? Que ha venido en su proyecto 2025 a, a remachar, a cerrar con broche de oro todo el trabajo que han hecho las iglesias, los falsos protestantes, el catolicismo allá en Estados Unidos, convirtiendo a un país protestante en católico, en un falso protestantismo, ¿cierto? Con una aplastante victoria casi en todos los estados donde ganó el catolicismo, ¿sí? Allá no ganó el republicanismo, ganó el catolicismo, que trae de vuelta las tradiciones católicas. Vimos a este señor eh, asistiendo, ¿verdad?
a la tumba de Juan Pablo II y postrándose ante su imagen, reverenciando a la Virgen María, eh, y bueno, aceptando en su cuerpo de gobernantes a los seguidores de Agustín, ¿sí? El autor intelectual de la Santa Inquisición, en la mal llamada Santa Inquisición. No podemos dejar de lado esto y su papel también que está jugando en la imposición o la traída de vuelta de la ley dominical, juntamente con el espiritismo, hermanos, con la nueva era y ese tipo de simbología espiritista. Bueno, entonces, hermanos, eh, nosotros vamos a movernos en este espacio, hermanos, donde ahora en el 6 de noviembre del 2024 se presentó y dice que los líderes religiosos están agradecidos al presidente Aliyev por organizar la cumbre mundial previa a la COP29. Esto ya es una costumbre que los líderes religiosos se reúnan previamente a la COP29. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ahora ya los políticos están pasando a un segundo plano, han pasado a un segundo plano, y son los grupos religiosos los que están determinando las medidas que se deben tomar para imponer la ley dominical, a lo que ellos le llaman la crisis del cambio climático. Nos vamos a ver sorprendidos, hermanos, por eso el título se llama Las religiones y la ley dominical, porque vamos a ver el papel de las religiones para apoyar y traer de vuelta la ley dominical. El papel de las religiones. Tenemos que involucrar aquí a los adventistas, ¿verdad? A los adventistas que están unidos con los paganos, adorando a sus deidades paganas. Aquí lo vemos al representante de la iglesia adventista en el regazo de los ídolos, invocando divinidades paganas y deidades paganas, ¿cierto? Esto fue en la COP28, previa a la COP28, y tenemos que involucrarlos a ellos, hermanos, porque ahora estamos realmente dentro ya de esa crisis de la ley dominical. Nos vimos sorprendidos o quizás no tan sorprendidos, pero compartimos, ¿cierto? Mm, dice la separación de la iglesia y el Estado en Estados Unidos. Olvídese de eso si gana Trump. Hermanos, si ganaba las elecciones el presidente Donald Trump, dice el periódico que Estados Unidos se tenía que olvidar de la separación de la iglesia y del Estado. Olvidarse de eso. Y posiblemente, hermanos, con todo el poder que ahora tiene, con todo el poder que ahora tiene Donald Trump y su gobierno, hermanos, quizás nos tengamos que preparar para muchos años de monarquía en este partido católico conservador llamado el Partido Republicano, ¿cierto? Los creyentes de Trump ven una presidencia con Dios de su lado. Muchos conservadores cristianos, católicos, vieron la batalla por la Casa Blanca como una guerra santa. Ahora, con la victoria de Donald Trump, su visión va más allá de la política. Entonces, hermanos, el papel de la religión es un papel bien importante, muy importante, ahora en el establecimiento de la ley dominica. Entonces vamos a ver algún fundamento, hermanos, donde la hermana White habla sobre el papel de las religiones o el papel de la religión en la ley dominical, ¿cierto? He tratado de seleccionar estas citas bien sencillas en donde algunos o la mayoría tienen acceso, ¿no? Dice, la imagen de la bestia, que es prácticamente la unión entre la iglesia y el Estado, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata
que se desarrollará cuando las iglesias protestantes, ¿sí? Cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Entonces, hermanos, digo allí, hermanos, la imagen de la bestia es la forma de ese protestantismo falso, apóstata, que dice la profeta en 1911 escribió, ese falso protestantismo que se iba a desarrollar, o sea, ahora se ha desarrollado ya, cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos asistiendo ahora. Una cita más. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular, con el poder civil, para sostener una falsa religión. Miren que esas iglesias protestantes se debían unir, ¿cierto?, con los políticos, ¿cierto? Y para sostener una falsa religión, como la religión del presidente Donald Trump, donde los mismos creyentes de Trump ven una presidencia con Dios de su lado, pero ¿cuál Dios? El Dios del domingo, el Dios del aborto, el Dios del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese Dios es Satanás, el Dios de este mundo, ¿sí? No es el Dios Jehová a quien nosotros adoramos y creemos, no. Ese Dios de las religiones, de las denominaciones caídas, ese Dios es Satanás, no es el verdadero Cordero, porque ellos están luchando contra el Cordero, ¿cierto? Están luchando contra el Cordero y se han unido con los políticos para sostener una falsa religión. Hermanos, las religiones cristianas, bueno, las religiones paganas, ¿sí? Mm, como los budistas, los hinduistas, ¿cierto? Los musulmanes, los judíos, esas religiones paganas, eh, quizás alguien dirá, bueno, tenemos razón de creer eso porque ellos son paganos, pero no son los únicos. Los cristianos se han unido con ellos y hay una falsa religión a nivel mundial, una religión que habla de paz y seguridad, una religión que habla de armonía doctrinal, una religión donde se habla de no importa lo que tú crees, vamos a adorar juntos, ¿cierto? Es una falsa religión, una religión del paganismo. Entonces, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Esto es una profecía, hermanos, cumpliéndose ante nuestros ojos. ¿Sí? ¿Cuándo es que dijo la hermana Huay, la profeta de Dios, que, que el día de descanso papal iba a ser hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y del Estado? Hermanos, es la autoridad mezclada, unida entre la Iglesia y el Estado la que va a imponer la ley dominical por solicitud del pueblo. ¿Pero cuándo va a ser eso? Cuando las iglesias protestantes del falso protestantismo se unan con el poder secular, con el político, para sostener entre ellos, entre políticos y religiosos, sostener una falsa religión, una sola religión mundial, ¿sí? Una religión globalista, una religión que apoya o que está apoyada por el Vaticano y los paganos. Entonces, a esta religión, nuestros antepasados se opusieron, hermanos, soportando la más terrible persecución.
Quizás estos han mutilado el conflicto de los siglos y han quitado toda la historia del protestantismo, ¿sí? Donde los protestantes eran capaces, hermanos, amaban tanto a Cristo y a la verdad, que podían ir alegremente a las llamas para ser quemados. Morían en los calabozos de frío y de hambre, abandonados, eran llevados a ser decapitados, eran torturados, eran aserrados, eran masacrados, golpeados, eran desmembrados en esas salas de la Inquisición, las salas de tortura. Y sin embargo, hermanos, estos descendientes de estos verdaderos protestantes, los descendientes ahora son falsos protestantes, que se han unido con las religiones, hermanos, con los políticos, para sostener una falsa religión. Entonces, habrá una apostasía nacional en Estados Unidos. Habrá una apostasía nacional que traerá, hermanos, o determinará una ruina nacional. No se puede hablar, hermanos, de una verdadera prosperidad y felicidad cuando se está en apostasía. La apostasía trae siempre ruina. Nunca te olvides de esto, hermano. La apostasía trae siempre la ruina, la tristeza, el sufrimiento. Acá dice, hermanos, en Joyas de los Testimonios, tomo 2. Entonces, citando Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los descendientes de la verdadera simiente, ¿cierto? La simiente, los descendientes de la verdadera iglesia, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el cercano futuro, escribió ella, hermanos, en el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras donde el dragón se aira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendiente de ella, contra los verdaderos protestantes, los que sí creemos en los mandamientos verdaderos de la ley de Dios y con la justicia de Cristo los obedecemos y sostenemos que la ley de Dios es eterna, ¿sí? Y también reunimos la otra característica de aceptar el don de profecía como vigente hasta que Cristo venga. Ese verdadero remanente, ¿cierto? Eh, es el que dice, hermanos, en el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. Cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos. En esta crisis estamos entrando ya, hermanos, ¿sí? Entonces los falsos protestantes, los falsos cristianos, unidos en ecumenismo, unidos a Roma, les va a molestar que nosotros alcemos la voz como trompeta y denunciemos los pecados de Babilonia, los progresos secretos del papado hacia la ley dominical. Les va a molestar eso, entonces el diablo va a usarlos para despertar ira, ¿sí? Para despertar persecución contra los verdaderos hijos de Dios. Entonces dice, cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos, se cumplirán esas palabras de que el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el verdadero remanente. El mismo espíritu que movió a los papistas en siglos pasados inducirá a los protestantes, a los falsos protestantes, incluyendo a los adventistas del séptimo día, a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. Entonces, gloria a Dios, porque cuando nosotros somos objeto de oprobio, ¿cierto? Cuando se nos dice y se nos inventa toda clase de males, cuando se tuercen nuestras palabras y a nuestras intenciones se les da otro significado. Bueno, gloria a Dios porque estamos cumpliendo como siervos del Señor la profecía, ¿verdad? De ser los que estamos del lado del Cordero.
La iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro, dijo ella, 180 años atrás, hermanos. ¿Sí? Bueno, un poco menos, quizás la cita es de 1900 alrededor, ¿cierto? 130 años, 140 años atrás. La iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente. Oh, hermanos, miren esta frase, ¿sí? Tan interesante. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente como lo hicieron los romanistas. Inclusive, hermanos, los adventistas del séptimo día están trabajando en forma disfrazada, ¿sí? Para llevar el domingo al frente como lo hicieron los romanistas. Bueno, ahora quizás, hermanos, ya no están tan disfrazados porque ahora ya van al Vaticano, ya oran por el Papa, ya inclusive intercambian púlpitos, ya los adventistas van a predicar a los templos católicos y traen a los curas católicos y a los evangélicos a sus púlpitos. Ya participan del Concilio Mundial de Iglesia como secretarios, ¿cierto? Ya forman parte activa de eso, ya no se disfrazan, pero sí están engañando a muchos adventistas diciéndoles que están construyendo puentes, que no hay que criticar, que todos somos hermanos, que todos somos hijos del mismo Dios y que entonces hay que orar los unos por los otros y participar del ecumenismo, ¿sí? Entonces, hermanos, asimismo, de esa misma forma disfrazada, que están trabajando los adventistas es la misma forma disfrazada que los católicos trabajaron, ¿cierto? Para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas. En toda la tierra, el papado está acumulando sus altas y macizas estructuras en cuyos secretos recintos se han de repetir sus antiguas persecuciones y se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala estos prodigios mentirosos por los cuales Satanás seduciría, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Una cita del conflicto de los siglos, hermanos, dice, la iglesia romana, ¿sí? No ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por la iglesia romana, o sea, el domingo, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. Hermanos, los adventistas que están apoyando a través de ADRA, a través del Departamento de Libertad Religiosa, que están apoyando el ecumenismo, están apoyando las COP, están apoyando, hermanos, están apoyando Laudato Si, están apoyando, hermanos, el Sábado Verde, están apoyando la pretensión de Roma a la supremacía, porque Roma tiende a recuperar su poder. Y cuando Roma establezca o se establezca, hermanos, en el mundo entero, al hijo del papado, ¿cierto? Al domingo papal, al domingo de Roma, entonces Roma habrá recuperado su poder, no solamente en la América protestante, sino también en todo el mundo. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio, los católicos, pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma, es a saber, que la Biblia y la Biblia sola es la religión de los protestantes. Los papistas pueden ver que los protestantes están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran, los papistas se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Los romanistas, hermanos, están felices de tenerlos juntos a los falsos protestantes, a los paganos,
reunidos allí, hermanos, en el ecumenismo y en las COP, en los foros religiosos, trabajando para imponer el dominio. Entonces, claramente, hermanos, recordamos, la amonestación del tercer ángel es esta: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es una amonestación solemne, es una terrible amenaza. La bestia mencionada en este pasaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de los cuernos, o sea, la bestia, el sistema papal, mencionada en este pasaje, donde se dice si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano. Esa bestia es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo es la primera bestia, o sea, el papado. Aquí no hay confusión. Por eso es que al conflicto de los siglos se lo odia tanto, hermanos, por parte de los adventistas del séptimo día, porque el conflicto de los siglos desenmascara al papado. Y por eso el libro es mutilado, es rechazado, es negado y ya está prohibido de llevar al culto de los sábados para leer de él extensamente. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes, miren el papel de la religión en la marca de la bestia, cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Eso es la imagen de la bestia, hermanos. Cuando las iglesias protestantes falsas busquen el apoyo del gobierno para que el gobierno dicte leyes en favor de los dogmas protestantes y romanos. ¿Sí? Eso está muy claro. Bueno, aquí termino con este par de citas. Dice, las iglesias protestantes, ojo, adventistas del séptimo día, ustedes están incluidos ahí. Las iglesias protestantes han aceptado el falso día de reposo y lo han aceptado porque forman parte de todos los movimientos en favor del domingo. ¿Sí? Producto del papado. Las iglesias protestantes han aceptado el falso día de reposo producto del papado y lo han exaltado por encima del día santificado por Dios. Es tarea que nos corresponde la de explicar con claridad a nuestros hijos que el primer día de la semana no es el verdadero día de reposo y que su observancia, la del domingo, después de habernos llegado la luz en cuanto a lo que es el sábado, el verdadero sábado, es una franca impugnación de la ley de Dios. Estos adventistas rebeldes no les gusta escuchar el mensaje del tercer ángel, porque nosotros les advertimos, hermanos, les advertimos de su peligro al unirse en ecumenismo y al apoyar la ley dominical y Laudato Si, ¿cierto? Entonces, esto, hermanos, es una impugnación de la ley de Dios. La están desafiando, la están pisoteando, la están rechazando. ¿Obtienen nuestros niños, dice una pregunta, obtienen nuestros niños de parte de los maestros de las escuelas públicas ideas que armonizan con la palabra de Dios? No es así, ¿verdad? En las escuelas públicas se les enseña una educación papal, se les enseña filosofías paganas, ateísmo, falsa ciencia, ¿cierto? Falso día de reposo, matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Les ha sido presentado el pecado como una ofensa contra Dios, hermanos, a nuestros hijos, así sean adultos, nosotros tenemos que presentarles el pecado en su verdadero carácter, como una ofensa contra Dios. Ellos son los verdaderos disidentes. Ellos son los verdaderos apóstatas.
Ellos son los que se han envenenado con el cianuro de las falsas doctrinas a través de las escuelas sabáticas y de sus sermones de pastores jesuitas. Ellos son los verdaderos disidentes que se han apartado de la verdad. ¿Sí? Entonces, hermanos, se les enseña que la obediencia a los mandamientos de Dios es el principio de toda sabiduría. Ya en las iglesias adventistas se enseña que como nacimos pecadores no podemos guardar los mandamientos de Dios. Rebeldes, apóstatas, disidentes. Gloria a Dios por los que tienen discernimiento y la humildad para escuchar la reprensión y apartarse de esos pecados, así como el Señor nos ha sacado a nosotros de esas tinieblas. Gloria a Dios. Mandamos nuestros niños a la escuela sabática para que se les eduque acerca de la verdad y luego cuando van a la escuela fiscal les hacen aprender lecciones que encierran mentiras. Bueno, ahora esto, hermanos, ya no es tan cierto. En su momento, la hermana Juárez dijo, nosotros estamos aquí en la escuela sabática educando en la verdad a nuestros niños, pero cuando los mandamos a las escuelas públicas, ¿qué hacen allá? ¿Sí? Les hacen aprender lecciones que encierran mentiras. Ahora, hermanos, en la denominación adventista se les enseña mentiras a los niños. Se les enseña la Trinidad, se les enseña el único Dios, se les enseña que no puede guardar la ley de Dios, se les está enseñando que Dios descansó en el primer día de la primera semana, o sea, el domingo. Se le pone el calendario allí, hermanos, donde el domingo es el séptimo día, día de reposo. Antes el verdadero adventismo sí enseñaba la verdad, pero el adventismo se corrompió, cayó en apostasía alfa y ahora en apostasía omega. Pero gloria a Dios por su remanente fiel que quedamos en toda nación, adventistas del séptimo día, que no tenemos nada que ver con la denominación, nada que ver con Roma ni con el ecumenismo, nada que ver, que hacemos de la Biblia y del espíritu de profecía nuestra regla de fe y conducta, que no tenemos jerarquías, que no estamos unidos al Estado ni registrados con credo. Sí, gloria a Dios por este grupo, este puñado de adventistas que habemos a nivel mundial. ¿Sí? Los que permanecemos fieles y leales a la sana doctrina, a la verdadera obra médico-misionera, al mensaje del tercer ángel. Gloria a Dios por los que no nos hemos corrompido con el catolicismo en su arte, en su adoración de imágenes, en su veneración de imágenes de la deidad. Gloria a Dios por aquellos que distribuimos materiales no con cianuro, como aquellas Biblias de estudio que están repartiendo estos falsos historicistas, donde traen doctrinas católicas. Queda un remanente fiel, hermanos. Ah, que a nosotros nos llaman disidentes. Bueno, gloria a Dios por eso también. ¿Sí? Que no nos reconocen como sus hermanos historicistas. Gloria a Dios por eso también. Porque gracias a Dios que no nos identificamos como con esas personas que están pisoteando la doctrina y que con sus prácticas están mostrando de qué lado están. Gloria a Dios por ello, por eso también. Estas escuelas, estas escuelas sabáticas de la denominación, confunden la mente y no deberían suceder, pues si los jóvenes acogen ideas que pervierten la verdad, ¿cómo podría ser contrarrestada la influencia de dicha educación? Hermanos, cuando yo distribuyo una Biblia que trae estudios bíblicos, que enseñan doctrinas católicas y evangélicas, estoy participando de una enseñanza, hermanos, que encierran mentiras, que confunden la mente. ¿Cómo es posible que yo pueda regalar una Biblia de estudios, ¿sí? Y que aquí venga y enseñe que hay un solo Dios y que enseñe la Trinidad y que traiga himnario con himnos católicos y evangélicos? Estos están trabajando para Roma, para confundir las mentes, ¿sí?
Y están entonces entregándole esas Biblias a las personas y esas personas están pervirtiendo la verdad. Entonces, después de que sean enseñados así, dice la pregunta, ¿cómo podrá ser contrarrestada la influencia de dicha educación? Tremenda amonestación, hermanos. Por eso allá en Testimonios para los Ministros dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley, este trono de iniquidades de sacerdotes de Baal, de pastores, de corporativos, de líderes religiosos que están agraviando la mente y enseñando mentiras. Se juntará contra la vida del justo y condenan la sangre, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Eso está escrito en Salmos 94, 20 y 21. De toda la época ha sido que el trono de iniquidades se juntan contra la vida de los justos, ¿sí? Los que hemos abrazado la verdadera justicia de Cristo. Y condenan y nos condenan como la sangre inocente. Gloria a Dios por ser partícipes de los sufrimientos de Jesús. A medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. Noten, hermanos, cómo el diablo está levantando sus estrategias, ¿sí? Y dice la profeta que a medida, hermanos, allí en la matutina de Maranata el Señor viene, en la página 169, párrafo 1, dice que a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, a la crisis de la ley dominical, ¿qué hace el diablo? Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar la fe de los verdaderos hijos de Dios. Allí Satanás hace concilios, ¿sí? Se reúne con sus ángeles y van a diseñar estrategias, ¿cierto? Fervientemente hace consultas con sus malos ángeles en cuanto a hacer planes para derribar la fe de los verdaderos hijos de Dios. Dice el gran engañador, ¿qué dice? Noten, el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Hermano, te voy a repetir esta frase. El diablo dice así, el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Muy pronto, hermanos, este mundo entero va a quedar separado en dos grupos, los que recibimos el sello de Dios y los que reciben la marca de la bestia. Y esto tiene que ver con el santo sábado, séptimo día de la semana. ¿Qué dice el diablo? ¿Qué dice el diablo? Y lo voy a resaltar porque los adventistas del séptimo día están poniéndose de parte del diablo para exaltar el primer día de la semana. Y el objetivo, uno de los objetivos de estos estudios entre hoy y mañana, perdón, entre hoy y el próximo santo sábado, al presentar los progresos de la ley dominical en el noviembre del 2024 y la realización de la antesala de la COP29 y la COP28 del año pasado. Es ese. Ese es uno de los objetivos. Demostrar que la iglesia adventista está del lado de Satanás como denominación, apoyando como religión que es la ley dominical y alertando a los hermanos, a las personas que han desconocido esta verdad, que han sido engañadas por sus líderes, que han endiosado a sus pastores, a sus ancianos, y que sobre los cuales reposa una maldición por haber confiado en el hombre. Alertarlos y darles un mensaje para que despierten. Es un mensaje de amor para que no se preparen para adorar a la bestia, ni sigan tras las huellas de Roma, porque sus dirigentes los están llevando como bueyes al matadero. Ese es nuestro objetivo. Entonces dice el diablo, ¿no? El sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación.
¿Cuál es el día de descanso de nuestra creación que dice el diablo? El domingo, hermanos, el falso sábado. Y si nosotros vemos a las religiones y a la adventista exaltando el primer día de la semana, exaltando el falso sábado, allí están congregados con Satanás. Están en el mismo plan, porque el diablo, dice la profeta, ha reunido a sus ángeles en sus concilios y les ha aclarado, el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación, o sea, el día de descanso que nosotros hemos creado, dice el diablo, el diablo, el hijo del papado, el domingo. Hemos logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de la iglesia. El falso sábado ha sido aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de la iglesia, dice. Ahora la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para sostenerlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas, espiritismo, para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Mira, mi hermano, el diablo tiene una estrategia. El diablo te quiere entrampar, ¿sí? Para que dejes a un lado tu razón, tu discernimiento, ¿sí? Para que dejes a un lado el temor de Dios y puedas entonces seguir las costumbres y las tradiciones mundanas y paganas, especialmente, hermanos, en la adoración del domingo y ahora en esta época, la celebración de todas estas festividades del paganismo. Por eso nosotros, hermanos, nos alegramos en Jehová, que para esta hora hemos sido llamados. Solamente le ruego al Señor que nos conceda la vida y la salud para seguir alzando la voz, que nos conceda el discernimiento, que nos ayude a dejar todos esos malos hábitos, especialmente a practicar la reforma pro salud, que nos ayude a tener una sangre oxigenada, una sangre pura, que al ir al cerebro, hermanos, el Espíritu Santo obra y nos concede discernimiento para ver el error, para ver el peligro en que nos encontramos y en el que se encuentra la gente. El diablo sigue diciendo así, hermanos. Yo influiré sobre los ministros populares para hacer que la atención de sus oyentes sea parte de los mandamientos de Dios. Yo pregunto, hermanos, si el diablo dice esto, yo influiré sobre los ministros populares para hacer que la atención de sus oyentes sea parte de los mandamientos de Dios. ¿Acaso el diablo no está hablando a través de estos pastores adventistas que enseñan que no es posible guardar la ley de Dios y el sábado porque nacimos pecadores? ¿Acaso no es eso verdad? Pero nuestra principal preocupación, sigue diciendo Satanás, pero nuestra principal preocupación es silenciar a esa secta de guardadores del sábado. Gloria a Dios porque somos una secta. Gloria a Dios porque somos objeto de la ira del dragón, porque somos el verdadero remanente. ¿Sí? Y el objetivo de Satanás es que silenciar la voz, silenciar nuestra voz. Esa es la principal preocupación del diablo. Y por eso cuando nosotros alzamos la voz y protestamos, a muchos les rechinan los dientes, se tapan los oídos, borran nuestros comentarios, eliminan nuestros mensajes. Y otros dicen, no escuchen esos videos, tienen cianuro, se están envenenando, silenciando la voz del mensajero, agentes activos de Satanás. Debemos excitar la indignación popular contra ellos. Es que solamente se la pasan criticando, es que solamente se la pasan predicando de la bestia, es que no tienen otro tema, despertando indignación y descontento de la gente contra nosotros. ¿Qué más dice el diablo? Alistaremos grandes hombres, hombres mundialmente sabios de nuestro lado, e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos.
Aquí está el diablo, hermanos, con los sabios, con los eruditos, con hombres influyentes, ¿cierto? Hombres de autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Entonces el descanso que yo he establecido, dice el diablo, el domingo, será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Hermanos, el diablo da testimonio, hermanos, de que el domingo es su día de reposo. El hijo del papado es el domingo y el diablo es el que le da poder a la bestia. Y todos los que apoyan el domingo, Laudato Si, el cambio climático, todos están apoyando y están del lado de Satanás. Los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas. Seremos despojados de nuestras casas, de nuestras propiedades, ¿sí? Esperamos que un día estas casas no sirvan piedra de tropiezo para no salir. ¿Sí? Esperamos así, que sea así. Y se les hará sufrir hambre y privación. Por eso es que la fe que debemos desarrollar es una fe capaz de soportar el hambre. Es, hermanos, si no practicamos la reforma pro salud, si nos la pasamos como rumiantes, comiendo a cada rato, en grandes cantidades, a toda hora, un día no vamos a poder salir porque no seremos capaces de soportar el hambre. Porque el diablo en sus planes dice, se les hará sufrir de hambre y privación. Ya no vas a tener allá la sala de internet, no vas a tener el vehículo, no vamos a tener el agua caliente, no vamos a tener las cremas y los maquillajes y el colirio para el tinte del cabello, ni las salas de estética. No vas a tener todo eso, hermano. No vamos a tener nada de eso. Seremos, tendremos que soportar la privación. Por eso es que desde ahora tenemos que empezar, hermanos, a ser abnegados, ¿verdad? Una vez que tengamos el poder, dice el diablo. ¿Y cuándo será que el diablo va a tener su poder? Cuando se apruebe la ley dominical nacional y mundial, Roma habrá recuperado su poder y el diablo habrá recuperado su poder. Una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Oprobio y persecución. Ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes, miren el papel de la religión en la ley dominical. Ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza, finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se someten a la autoridad. Decreto de muerte en el pequeño tiempo de angustia. Mártires. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día de reposo, dice el diablo, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado. Oh, hermano, el diablo sabe que muchos que ahora están unidos con nosotros, guardando los mandamientos de Dios, un día van a salir de aquí y van a ir a engrosar las filas de la oposición, las filas del enemigo. Muchos de ellos ya se han ido, ya se han adelantado. Pero gloria a Dios por aquellos que vendrán a ocupar los lugares que dejaron estos falsos hermanos, estos traidores de la verdad, estos traidores de Cristo. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, dice el diablo, debemos entrampar a los que honran el verdadero sábado. Y está escribiendo aquí, en Maranata el Señor viene, página 169, párrafo 1. Y está en el libro Testimonios para los Ministros, páginas, ahí están, 472, 473. Antes de proceder a estas medidas extremas, debemos entrampar a los que honran el verdadero sábado. El diablo sabe que hay un verdadero sábado. Podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad,
la concupiscencia y el orgullo. Se pensarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones, que confundirá el juicio y destruirá el discernimiento, producirá su caída. No creo que podamos hacer comentarios más claros de los que están escritos acá, hermanos. Por eso, adentrémonos, adentrémonos en las advertencias solemnes, hermanos, del papel de la religión en la ley dominical. Está bien claro, hermanos, mire, Servicio Cristiano, página 193. Y vamos a hablar, cuando hablo del papel de la religión, entiéndase, por favor, que más que a las religiones paganas, a los católicos, a los falsos protestantes, me voy a referir a la religión adventista de la denominación. ¿Sí? Dice, la ley de Dios constituirá el nudo de la gran lucha que origina el conflicto entre Cristo y sus ángeles por una parte y Satanás y los suyos por la otra. Y será una lucha decisiva para todo el mundo. La ley de Dios. Aquella ley que se enseña desde los púlpitos adventistas a que ya no se puede guardar porque nacemos pecadores y que hemos de pecar hasta que Cristo venga. Noten lo que dice aquí. Adventistas de la denominación. Hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad. No solamente ignorarán y despreciarán el sábado de ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Más claro de ahí no lo podemos leer, hermanos. Comentarios sobre este no podemos hacer. Desde los sagrados púlpitos se está enseñando e instruyendo a los adventistas del séptimo día a la observancia del primer día de la semana, y lo vamos a demostrar con más evidencias todavía. Señalarán las calamidades en tierra y mar, las tormentas, inundaciones, terremotos y la destrucción por fuego, como juicios que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como día santo. Esto es sostenido no solamente por el representante de Satanás, el Papa de Roma, ni por los falsos protestantes. Dentro de esos falsos protestantes están los adventistas del séptimo día. Será sostenido por ellos también. Estas calamidades aumentarán más y más. Un desastre seguirá de cerca al otro. Y los que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado verdadero, el sábado del cuarto mandamiento, como los responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo. Esta falsedad es el medio que Satanás usa para entrampar a los incautos. Mira, hermano, para muchos quizás es desconocido esto, pero aquí, hermanos, para aquellos que no lo habían visto o lo queremos recordar, la denominación adventista en sus revistas, mire, aquí está, esto es fecha del 2008, hermanos. Mucho tiempo, muchos años atrás viene enseñando y torciendo la mente de sus miembros, enseñando que Cristo reposó el primer día de la semana, o sea, el domingo. Aquí está la revista Mundo Adventista, febrero del 2008, página 20, hablando acerca de la creación. Dice, Dios es el creador de todas las cosas y ha revelado por medio de las escrituras un informe auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la puebla y reposó el primer día de la primera semana, o sea, el domingo. Aquí está, hermanos, el documento. Aquí está el enlace donde usted puede ingresar a este enlace aquí y puede confirmar este recuadro aquí que habla de la creación en la página 20 de esta revista, Mundo Adventista de febrero del 2008. El poder de la esperanza. El mismo lenguaje papal. Entonces, todo esto que hemos leído, hermanos, de las citas se aplica
a la denominación adventista, ¿verdad? Aquí vemos, hermanos, miren, aquí vemos en los calendarios adventistas, aquí está el logo adventista, hermanos, Ministerio de la Mujer. Este logo es el logo ecuménico que está en todas las denominaciones. Aquí vemos, hermanos, en cada mes, colocando el domingo como séptimo día de la semana y como día festivo en letras rojas. Entonces, esto no es disidencia, hermanos. Esto no es cianuro. Esto no es criticar. Esto es alzar la voz y denunciar la apostasía de estos hombres que están llevando de vuelta a Roma y que están llevando como bueyes al matadero, ¿cierto? Como bueyes al matadero están llevando a sus feligreses, a sus miembros. Aquí, hermanos, se repite, hermanos. En estos calendarios, mira aquí, aquí está el símbolo, aquí está el logo de la iglesia adventista, calendarios, el domingo como día séptimo, como día de reposo, hermanos. Acá también en el 2016, domingo como día de reposo y festivo. Entonces, ¿esto es criticar, hermanos? ¿Acaso esto es criticar? Bueno, lo hemos visto aquí enseñado, ¿no? Reposó el primer día de la primera semana. Están enseñando esto. En el conflicto de los siglos dice, los protestantes de los Estados Unidos, los protestantes de los Estados Unidos, los adventistas de los Estados Unidos y los adventistas de la denominación, los falsos protestantes, serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Conflicto de los siglos. Esta cita, hermanos, mutilada por Ted Wilson, quitada del libro La Gran Esperanza. Por eso, hermanos, nosotros hemos sido llamados en este tiempo, hermanos, a presentar el mensaje final de Dios. El tiempo se acaba, mis amados hermanos. No ponemos fecha para la ley dominical ni para el cierre de la gracia, pero las señales nos dicen, hermanos, que es hora de presentar el mensaje final de Dios. Y el mensaje final de Dios es el mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel, unido al mensaje de Apocalipsis 18, los versículos 1, 2 y 4, que aquí está en la pantalla. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, grande poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Toda la tierra conoció el mensaje de los tres ángeles y del cuarto ángel, el fuerte pregón. Debe conocer. La tierra es alumbrada con la gloria del mensaje de Apocalipsis 18. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecidas. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Hermanos, no puede haber otro mensaje tan solemne, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia que este. El clamor de un Dios misericordioso en la voz de sus siervos, llamando a las personas honestas y que aman la verdad y que aman a Dios a salir de Babilonia, a no identificarse con las prácticas del mundo y de Babilonia, de los falsos protestantes, a no adorar a la bestia, a que salgan de esas denominaciones caídas, especialmente de esta denominación adventista caída en pecado, hermanada con Babilonia como hermana de Babilonia, hija de Babilonia y Babilonia misma, a que salgan de allá para que no participen de sus pecados ni reciban sus plagas. Pero a la gente le gusta que se les predique fábulas, que se los entretenga,
Y muchos quizás estarán esperando que aquí pongamos árbol de Navidad y luces y Santa Claus y demos regalitos. No esperen eso de nosotros, de un hermano fiel, de un adventista historicista fiel. No espere eso nunca. En cada generación, dice ahí el conflicto de los siglos, en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado. Hermanos, reprobar el pecado es diferente a criticar el carácter. Reprobar el pecado es una orden de Dios, es un mensaje del cielo. Tenemos que cumplir nuestro deber como verdaderos atalayas. Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. En la iglesia se debe reprobar el pecado, no adular, no bajar las normas, ¿sí? No volvernos ecuménicos ni permisivos con el pecado. No podemos, hermanos, desobedecer la voz de Dios, de reprender inmediatamente el pecado, limpiar el campamento. No podemos. Estamos participando entonces de los pecados de ellos cuando hacemos eso. Y deshonramos a Dios cuando tomamos esa actitud. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Cuando alzamos la voz, esos oídos irritados que tienen al escuchar nuestras palabras les molesta, les duele, les arde, les pica, les rechinan los dientes y se van más bien, se salen de la reunión, no quieren volver, no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Es el proceso que muchos toman, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. Recordemos el caso de Elías. Elías tuvo que enfrentar al presidente de la Conferencia General de los Adventistas de ese tiempo, al rey Acab, el ungido de Dios. Y Elías era un pobre hombre allí en el campo, humilde. No era encumbrado, ni pastor, ni egresado de las universidades jesuitas, ni con títulos en las paredes. No, un hombre que confrontó al Elías, al rey Acab, al ungido de Dios. Lo confrontó. Censuró sus pecados, porque era un rey malvado, un rey en apostasía. Y el pueblo estaba en apostasía, porque al pueblo Elías también lo confrontó y le dijo, ¿hasta cuándo estaréis dudando entre dos posiciones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, servirle a él. Pero no puedes tener un pie allá en la iglesia, en la denominación adventista, escuchando doctrinas de demonios y desagradando a Dios, reuniéndote con los incrédulos, porque cuando las personas conocen la verdad y prefieren la mentira, son peores que incrédulos. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Quizás al principio nosotros titubeamos, pensamos no herir, no ofender, pensamos agradar, pensamos quizás tomar un camino suave, pero hermanos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos, dice, como ha venido sobre Elías, empujándolo, motivándolo a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. Hermanos, si hemos de agradar a Dios, tenemos que ocupar nuestro lugar de atalayas y nuestro deber de censurar los pecados de estos dirigentes malvados y de este pueblo que está en apostasía, hermanos. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Lo que hacemos nosotros, ¿sí? Declaremos diligentemente la verdad, hermanos. Cuando vayamos a presentar un tema, preparémoslo, leámoslo antes, investiguemos, escudriñemos,
presentemos el escrito está, no nuestras propias palabras. Oremos, preparémoslo, dediquémosle tiempo, hermanos, porque se necesita presentar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazan a las almas. ¿Cómo podemos, hermanos, quedarnos callados si vemos venir el peligro? ¿Cómo podemos hacerlo? El apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Nosotros podríamos tomar sus palabras y decir, ay de mí si no presento, si no predico el mensaje del tercer ángel. Ay de mí. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Hermanos, cuando el pueblo es fiel, cuando el pueblo ama a Dios, debe escuchar la amonestación. Pero cuando el pueblo es fariseo, cuando el pueblo no ama la verdad, no ama a Dios, tiene que hacer lo que hicieron allá los fariseos cuando Esteban les estaba predicando. Se taparon los oídos, rechinaron los dientes y arremetieron contra el siervo de Dios y lo apedrearon. Tienes que escoger, hermanos. Tienes que escoger si eres pueblo fiel o eres pueblo fariseo. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Así, de esta manera, de esta manera. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, no callados, no alcahueteados, no pasados por alto. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, esos son pecados de Babilonia. Las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Hermanos, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y pecados. Se le da el nombre de Babilonia a toda iglesia que cayó por sus errores y sus pecados. Adventistas del séptimo día denominacionales. Aquí está escrito el concepto de Babilonia. Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. No escuchen a esos disidentes, no los escuchen. Esos son hombres llenos de ira, llenos de venganza, llenos de odio, son homofóbicos, lo único que hacen es criticar, lo único que hacen es causar divisiones, dicen. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje del tercer ángel, el mensaje de Apocalipsis 18, como si viniese de Satanás, como si fuera un cianuro, e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Aquellos que nos injurian, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos dicen tantas cosas, deben saber que son inducidos por el mismo diablo.
¿sí? Vamos a reforzar el concepto de lo que es Babilonia. Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y pecados al rechazar la verdad. Y ahora, esa es Babilonia. Ahora veamos la hija de Babilonia, las hijas de Babilonia. Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. No vamos a ver ya, no estamos viendo a Ted Wilson ahí rodeado de un sinnúmero de árboles de Navidad iluminados y de regalos, celebrando fiestas paganas y tradiciones paganas. No los vemos apoyando la ley dominical, una iglesia que se atiene a sus doctrinas y tradiciones de Babilonia. Y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Esas son sus hijas. Esa es la denominación adventista como hija. Ya la vimos como madre, ahora como hija. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Un tiempo la denominación adventista fue pura. Cuando surge desde 1844, se organiza en 1863, pero después entra en apostasía alfa, en apostasía omega, y gracias a Dios quedamos un pueblo fiel al adventismo de 1844, un pequeño puñado de adventistas fieles. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma. Adventistas del séptimo día de la denominación, aquí están ustedes. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra, los que pelean contra el Cordero, los que le entregan su poder y su autoridad a la bestia. Así obran las iglesias del Estado. El hermano David en su tema anterior nos mostró con evidencias que la iglesia adventista es una iglesia del Estado, con personería jurídica y adscrita al Estado, que recibe sus beneficios, pero por sus beneficios que recibe, tiene que sujetarse a las normas y apoyar vacunación, apoyar LGBTI, matrimonios igualitarios, apoyar la Agenda 2030, apoyar la ley dominical, apoyar Laudato Si, apoyar el ecumenismo, apoyar. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, que significa confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones, religiones. El tema que estamos predicando se llama así, las religiones y la ley dominical. Esas congregaciones que aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas. A estas sí son llamadas sectas. Estas son las verdaderas sectas, con credos y teorías muy opuestos. Bueno, hermanos, noten lo que dice la profeta de Dios hablando de este personaje a quienes les están rindiendo homenaje los adventistas. Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo, hacerlo pecar. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle. Mateo capítulo 4. Y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Ahora, hermanos, Satanás le ha ofrecido a la denominación adventista los reinos del mundo y su gloria, beneficios, nombre de estatus, iglesia, reputación, tantas cosas, educación papal, tantas cosas que le ha ofrecido. Un lugar en el gobierno de Estados Unidos, Ben Carson, un lugar en el mundo, las universidades, les ha ofrecido acreditarse para que puedan graduar doctores, siempre y cuando se sometan
siempre y cuando reconozcan la supremacía del príncipe de las tinieblas, la supremacía de Roma. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, de los gobernantes, los poderosos. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Ahí está la cita, Conflicto de los Siglos, página 48. Conflicto de los Siglos, página 48. Una era de tinieblas espirituales, se llama el capítulo. Creo que es el capítulo 2. Hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad, no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana. Las religiones y la ley dominical, la religión adventista y la ley dominical, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Capítulo, una era de tinieblas espirituales. Capítulo 3, corrijo, hermanos, del conflicto de los círculos. Esta cita, donde dice que la iglesia tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma, página 48, párrafo 2, es el capítulo 3, llamado Una era de tinieblas espirituales. Traemos otra vez la cita. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. La cita que ya leímos. Acá dice que desde los púlpitos se enseñará, se ignorará el sábado y se enseñará a la observancia del domingo. Y la profeta nos advierte, hermanos, la transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un terror, un gran terror. La crisis de la ley dominical. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora. Noten, hermanos, los dirigentes adventistas dicen, no habrá ley dominical. La ley dominical quizás está muy lejos. La marca de la bestia es cualquier día o no es ningún día. Nosotros tenemos abogados allá en Estados Unidos, dicen ellos, que están atentos y apenas haya un proyecto de ley dominical les vamos a avisar. Pero ignoran los escritos de la profeta de Dios de que ese decreto ya salió en parte en 1889, que reposa en los libros del Senado como leyes azules, citadas ahora por los republicanos de Donald Trump y que quieren traer de vuelta este asunto de las leyes azules, las leyes dominicales, con su proyecto 2025. Y aquí dice, el pueblo de Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora. Nuestro tiempo es precioso, no tenemos sino unos pocos, muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida inmortal y futura. Aquí está lo importante, hermanos. Una vez salga el decreto dominical nacional, el tiempo de gracia estará a punto de cerrarse también. Bueno, entonces, hermanos, ya nos queda nomás, después de estas citas, nos queda revisar, hermanos, lo que es el papel de las iglesias, el papel de las religiones en la COP28 y el papel de las religiones en la COP29, juntamente con los progresos de la ley dominical en el mes de noviembre. Así que, hermanos, por ahora vamos a terminar el tema allí. Estaremos, hermanos, presentando
mire, estaremos presentando todo el informe, hermanos, todo el informe del papel de las religiones, especialmente de la Iglesia Adventista, en la COP28 y en la COP29. Vamos a estar presentando, hermanos, y vamos a volver a presentar evidencias. Vamos a recordar lo que la Iglesia Adventista hizo en el 2000, en el año anterior, en la COP28, y vamos a presentar, hermanos, las evidencias en esta COP29, donde las religiones están jugando un papel determinante en la ley dominical. Es más, se le ha dejado a las religiones el asunto del descanso climático de la ley dominical. Se le ha dejado en manos de las religiones. Ahora las religiones son las que gobiernan, moldean la mente de los políticos para que aprueben sus dogmas, que es el cumplimiento, hermanos, el cumplimiento de las profecías escritas en los testimonios y en la palabra de Dios. Estaremos revisando, hermanos, lo que ha sucedido ahora en la COP29 con el papel de las religiones. Así que tenemos un material exquisito para compartir, hermanos, en este asunto de la COP29. Lamentablemente, el tiempo no nos alcanza para presentar todo lo que tenemos que presentar, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, hermanos, esperamos que el Señor nos conceda la vida para que el próximo sábado, en las horas en esta misma hora del culto y en las horas de la tarde de la clase bíblica, podamos presentar lo que ha sido la influencia de las religiones en la ley dominical, en la segunda parte, especialmente eh, recuperando o trayendo a colación nuevamente lo que se hizo en la COP28 y lo que se ha hecho ahora en la COP29. Mis amados hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen algún comentario al respecto de este tema, ¿sí? Si ustedes tienen un comentario acertado, ¿cierto? Que tenga que ver con el tema, quizás para aclarar o aportar algo más que nos pueda ilustrar. Hermanos, este es el momento de hacerlo, por favor, para que quede esto entonces dentro de la grabación. Adelante, hermanitos, Dios les bendiga. Bueno, si no hay, entonces vamos a ir de rodillas para permitir que sea Dios alabado, que sea el Espíritu de Dios agradado por habernos permitido, hermanos, trazar este tema. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por habernos permitido en esta mañana alabarle, adorarle, agradecerle, Señor, por las bendiciones recibidas. Gracias, Padre mío, porque en medio de tanta crisis, de tanta apostasía, en medio de tanto desánimo, Señor, usted nos mantiene la llama de la fe viva. Gracias al Espíritu Santo porque nos recuerda el momento tan solemne que vivimos en la profecía, porque ha conservado la fe, porque nos ha mantenido unidos como un pequeño grupo de fieles hermanos en Colombia y en toda nación para poder alzar la voz y denunciar, Señor, anunciar el mensaje del tercer ángel. Oramos, Señor, para que nuestros sentidos sean despertados. Oramos para que nos ayude a vencer, Padre mío, la mundanalidad, la tentación, las bajas pasiones. Ayúdanos, Señor, en esta lucha, en este proceso del camino al cielo, en este proceso de la santificación, de la justificación. Padre mío, oramos por nuestros hermanos en cualquier lugar donde se encuentren, aquellos hermanos fieles que sí se identifican con el mensaje del tercer ángel, que están de parte de Dios y de la justicia, así se desploman los cielos, que no temen darle al pecado el nombre que le corresponde y que han asumido su verdadero papel de atalayas,
Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos, por hacer de nosotros sus instrumentos. Perdone, Señor, nuestros pecados y permita, Padre mío, que cada día que pase sea una linda oportunidad para crecer en la verdad, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, afianzarnos en la fe verdadera, en el mensaje del tercer ángel. Ayúdanos, Señor, a tomar un vivo interés en aprender la verdad sobre el mensaje del tercer ángel. Apártenos, Señor, de toda injusticia, de todo mal pensamiento, de toda actitud equivocada. Le ruego, Señor, que bendiga a sus hijos fieles en cualquier lugar donde se encuentren, que bendiga a nuestros hijos, a nuestras esposas, a los esposos de las hermanas, a los niños, a los ancianos, a todos los médicos misioneros verdaderos, a los colportores verdaderos y a todas aquellas personas que quizás ahora no están todavía con nosotros, pero que de alguna manera están siendo usados, Señor, por usted para compartir la verdad. Aquellos que están escuchando nuestros mensajes, también bendígales, donde quiera que estén, Señor, que puedan esparcirlos, que puedan compartir estos mensajes, que muchas personas puedan contactarnos para poderles servir, enviarle estos PowerPoint, estas citas, estas evidencias para que ellos puedan multiplicar esta información allá en esos lugares donde están, que se las puedan enviar inclusive a los mismos pastores adventistas, a los ancianos, a los laicos, para que de entre ellos, Señor, si usted conoce entre ellos algún sincero, algún corazón honesto, usted pueda convencerlos, Señor, de la verdad y los pueda juntar con el verdadero remanente adventista, historicista, protestante y reformador. Ruego, Señor, una bendición para sus hijos fieles en donde quiera que estén. Oramos, Señor, y agradecemos, suplicamos, Señor, que sea usted quien nos dirija, quien nos ayude, quien nos bendiga y quien nos permita a lo largo de esta tarde seguir en alabanza, en adoración, en instrucción, eh, mientras dura las horas santas del Santo Sábado. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.